A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, tengo el gusto de saludar a todos los televidentes de Telesucesos y les doy la bienvenida a su programa Neurología al Día. El día de hoy vamos a topar el tema de ciertos tipos de dolor de cabeza no relacionados con los tipos primarios que ya hemos revisado, como son el caso de la cefalea por tensión emocional o cefalea por contractura muscular o cefalea crónica diaria, como se le denomina, o también del tipo migraña. Esos casos ya hemos revisado. Hoy día vamos a revisar otros tipos de dolor de cabeza que se presentan en el diario vivir. Y quisiera dejar una indicación que sea tomada en cuenta por todos los que me miran. Y es el caso de que cuando una persona tiene dolor de cabeza, digamos repetitivamente, aunque no sea tan frecuente, pero ya lo tiene en episodios desde tiempos atrás, generalmente ese dolor de cabeza puede ser de tipo migraña o de tipo tensional. Pero cuando aparece un episodio de dolor de cabeza en forma intempestiva, es decir, sin haber tenido historia previa de dolor de cabeza, hay que tener mucha cautela, porque ese dolor de cabeza de aparición nueva puede ser el significado de una enfermedad propiamente del sistema nervioso, en este caso una enfermedad cerebral, o puede ser también la traducción de una enfermedad sistémica, es decir, de una enfermedad que esté afectando a todo el organismo, y como uno o más de los síntomas de esa enfermedad general puede presentarse el dolor de la cabeza. En el caso este último, de que se presenta dolor intempestivamente, siempre hay necesidad de aclarar cuál es la causa de ese dolor de la cabeza. Y para eso, lógicamente, están los médicos que podrían revisar al paciente. El médico internista, el neurólogo, el neurocirujano, son los especialistas que pueden revisar ese tipo de dolor de cabeza, hacer los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico. Y también quisiera dejarles sentado que cuando aparece un dolor de cabeza por primera vez o que no ha sido repetitivo, y si es que está acompañado de fiebre, siempre hay que pensar en la posibilidad de que ese paciente o esa persona tiene una infección del sistema nervioso. Es decir, dolor de cabeza más fiebre probablemente puede ser un caso de meningitis o de encefalitis, y lógicamente bajo ese criterio diagnóstico o esa sospecha diagnóstica hay que hacer los exámenes correspondientes, empezando por el examen neurológico, porque es sumamente importante encontrar algunos signos que son propios de este proceso de inflamación del sistema nervioso, de las meningitis, de las encefalitis. Y me refiero a que esos pacientes frecuentemente tienen lo que se llama signos meningios o signos de irritación de las meninges. Las meninges son unas láminas de cobertura del cerebro y de la médula espinal. Hagan ustedes de cuenta como que el cerebro estuviese envuelto en unas laminitas de plástico. Así son laminitas transparentes y que se denominan las meninges. Y la inflamación de estas cubiertas, de estas láminas que están alrededor del cerebro y de la médula espinal,
permiten hablar de meningitis o de mielitis en el caso de que sean las cubiertas de la médula las infectadas e inflamadas. Estos signos meningios son la rigidez del cuello. Es decir, cuando examinamos y el paciente no tiene la facilidad para flexionar o para lateralizar los movimientos de la cabeza porque le causa mucho dolor y está en una posición antálgica que llamamos, es decir, para evitar el dolor, esa rigidez es un signo característico de las meningitis. Por lo tanto, si es que tenemos al paciente con dolor de cabeza, con fiebre y con esta rigidez del cuello, el diagnóstico generalmente es de meningitis. Y como consecuencia de esta meningitis se presenta el dolor de la cabeza. Este es uno de los tipos de dolor que no es crónico, sino de aparición reciente, es decir, de una fase aguda, que amerita aclaración porque son enfermedades graves que si no se corrige a tiempo pueden provocar la muerte, porque también depende del tipo de germen que está provocando esta meningitis. Se pueden presentar meningitis como consecuencia del proceso inflamatorio de las meninges por bacterias, por virus, por parásitos y por hongos, de manera que resulta sumamente necesario hacer el diagnóstico diferencial para saber a qué germen se debe la infección de las meninges que está causando el dolor de la cabeza. Este es un tema que hay que tener presente. Repito, cuando tengan una persona con un dolor de cabeza de aparición reciente sin antecedente previo, hay que pensar en la posibilidad de una enfermedad que está apareciendo en forma reciente. Otra causa de dolor de cabeza, aunque no es muy frecuente, es la hipertensión arterial. Y en la población, no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. Y es verdad que en general no causa dolor de cabeza la hipertensión arterial, a menos que la presión arterial mínima esté por encima de los 110 milímetros de mercurio. Cuando le toman la presión arterial, le van a decir que tiene 120 sobre 70, 130 sobre 80, 150 sobre 100. Entonces, la primera cifra corresponde a la presión arterial máxima o presión sistólica, y la cifra menor corresponde a la presión arterial diastólica o presión mínima. Cuando las cifras de la presión arterial mínima están por sobre 110 milímetros de mercurio, eso significa que puede ser la causa de la presión arterial. Por lo tanto, la causa del dolor de la cabeza. Por lo tanto, si la presión arterial está elevada en su cifra mínima por encima de 110 milímetros de mercurio, esa es la causa del dolor de la cabeza. Por lo tanto, especialmente los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen que tomar su medicación diariamente. Un olvido puede ser fatal, puede subirse la presión arterial, producir lo que se llama un pico hipertensivo y puede terminar en hemorragia cerebral. Por lo tanto, una regla para los pacientes hipertensos es que no pueden dejar de tomar su medicación. Otro tipo de dolor de cabeza de aparición reciente puede ser el que se produce como consecuencia de tracción o distensión de las estructuras dolorosas de la cabeza, del interior del cráneo, especialmente una tracción o una distensión o un aplastamiento de las arterias de la base del encéfalo o de los senos venosos puede causar dolor de cabeza de aparición reciente. Y cuando hablamos de que están distendidas o desviadas o comprimidas las estructuras dolorosas, los vasos sanguíneos de la base del encéfalo o las venas, tenemos que estar pensando
en la posibilidad de masas intracraneales que están aumentando el volumen intracraneal. Y como todos sabemos, todo volumen ejerce una presión. Si es que en el interior del cráneo está presente una masa, que puede ser un tumor cerebral, que puede ser un absceso, que puede ser un hematoma, esa patología es una masa, un volumen que está ejerciendo una presión, y al ser un elemento extraño al interior del cráneo, ese volumen va a provocar un incremento de la presión de dentro del cráneo. A esto denominamos un cuadro de hipertensión intracraneana. Y esa hipertensión intracraneana desemboca lógicamente en la producción del dolor, entre otros síntomas, porque adicionalmente también podrá haber náusea, podrá haber vómito, podrá haber vértigo, parálisis de nervios craneales, parálisis de medio cuerpo, alteración del lenguaje. Fíjense ustedes entonces lo importante que resulta acudir a una consulta y aclarar plenamente cuál es la causa del dolor. En este caso, cuando hay una masa, repito, puede deberse a la presencia de tumores, de abscesos, de hematomas, de cualquier patología que aumente la presión dentro del cráneo. Y la solución a tiempo de cualquiera de estas patologías asegura un mejor pronóstico. Si se deja pasar, el cerebro es un órgano muy lábil, muy delicadito, que no soporta daños que estén persistentes, no soporta el prolongar o esperar. Hay otros órganos, los huesos, la piel, los músculos, que pueden esperar la resolución de sus patologías. El cerebro no. El cerebro tiene que ser tratado, si se quiere, en forma instantánea para evitar daños futuros y secuelas posteriores. Hay otro tipo de dolor de cabeza que también merece una revisión, y es el de la cefalea o dolor de cabeza postraumática. Cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, por mínimo que sea, siempre requiere de atención inmediata. Por mínimo que sea el golpe, hay que hacer una revisión y un diagnóstico apropiado. Todo paciente que sufre un golpe en la cabeza pronto hace lo que se llama un síndrome postraumático. Ese síndrome postraumático está integrado por varios síntomas. De esos síntomas, el más destacado es lógicamente el dolor de la cabeza, pero puede también haber náusea, puede haber vómito, puede haber palidez, puede haber alteraciones del comportamiento, alteraciones de la personalidad, deterioro de la memoria e insomnio. Después de un golpe de la cabeza, a lo mejor una persona tiene dificultades para dormir, y ese es un síntoma de alarma que obliga a investigar. ¿Por qué? Porque muchos de los golpes en la cabeza no producen secuelas inmediatas o complicaciones inmediatas, sino después de días, después de semanas o de meses, dependiendo de las características de los pacientes. Por ejemplo, un paciente joven, un adolescente o un adulto joven, no toleran la presencia de coágulos dentro de la cabeza porque les provoca unos síntomas muy alarmantes, muy llamativos. En cambio, si una persona ya es de la tercera edad, tiene la capacidad de alojar dentro del cráneo un volumen sin que de principio o en las primeras semanas tenga problemas. Los problemas vienen después de semanas, cuando ya el volumen ha crecido notablemente. De modo que hay que tener en consideración estas características. Pero en todo caso, se requiere, después de haber sufrido una persona un traumatismo craneal, hacerse exámenes, hacerse una revisión para determinar si hay o no
complicaciones y secuelas del traumatismo craneal. De todas maneras, el síntoma más frecuente es el dolor de la cabeza. Este dolor de la cabeza ha permitido que se clasifique a la cefalea postraumática o dolor de cabeza postraumático en 4 tipos. Un primer tipo, el tipo 1, de Wolf, que se llama por el autor que describió esta patología, se caracteriza por una sensación de pesadez de la cabeza. Los pacientes lo describen como que tuvieran puesto una gorra y que está ajustada y alrededor de la cabeza les provoca una sensación de opresión. El tipo 2 es un dolor localizado, es decir, tienen una hipersensibilidad en el punto donde se produjo el impacto. Si es en la frente, si es en la región parietal, occipital, en el sitio donde se produjo el golpe tienen la mayor sensibilidad, tienen el dolor localizado, y a esto se denomina la cefalea postraumática de tipo 2. En el tipo 3 generalmente hay un dolor unilateral acompañado de náusea, vómito, que puede hacer confundir como que fuera una migraña, especialmente si es que el paciente ya tiene historia de esa patología previamente. Y en el cuarto tipo se describe un dolor de cabeza también unilateral con dilatación popular y aumento de la sudoración en el mismo lado donde está localizado el dolor. En muchas ocasiones, de comienzo, un examen puede ser completamente normal. Una tomografía, una resonancia magnética del cerebro puede ser normal. Y después de días o de semanas nos podemos encontrar con que se ha colectado un coágulo en el espacio subdural, es decir, por debajo de esta meninge que llamamos la dura madre, se ha colectado una cantidad de sangre, se ha formado un coágulo. A esto denominamos un hematoma subdural que lógicamente estará provocando dolor de la cabeza junto con otros síntomas, y sobre todo si es que ya se ha producido esa colección, se producen alteraciones motoras, es decir, se producirá una debilidad progresiva del lado contralateral del cuerpo, se empieza a paralizar. Digan ustedes, si tienen un hematoma subdural en el hemisferio cerebral izquierdo, la debilidad progresiva va a ser de los miembros del lado derecho. Si es que eso ocurre, pues el tratamiento es quirúrgico, siempre termina en cirugía porque no hay otra alternativa, pero por ventura generalmente el tratamiento quirúrgico permite la recuperación total, integral del paciente. Otro tipo de dolor de cabeza que también debemos tener presente es lo que se llama la cefalea pospunción lumbar. Frecuentemente en la práctica neurológica se necesita hacer este procedimiento que se llama la punción lumbar. La punción lumbar consiste en introducir una aguja, una agujita muy delgada, pero como de 12 centímetros de largo, para acceder hacia el interior de la columna, donde está circulando un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. A través de esta punción, entonces, logramos obtener muestras de líquido cefalorraquídeo precisamente para hacer el diagnóstico de lo que ya repasamos, que son las meningitis. Pero también la punción lumbar sirve inclusive para tratamientos médicos, para la inyección de sustancias, especialmente en los pacientes que adolecen de leucemia o de cáncer, de determinados tipos de cáncer del sistema nervioso. Puede utilizarse la vía a través de la punción lumbar para hacer el tratamiento. Cualquiera que sea la circunstancia, también debo decirles que se hace punción lumbar en los casos de cirugía, cuando se va a utilizar la anestesia peridural, se utiliza también la punción lumbar para administrar el anestésico y someter a los pacientes, especialmente en cirugías que son de la cintura para abajo. En todos estos casos, la punción lumbar tiene que ser hecha
por un experto, porque se ha podido determinar que el hecho de puncionar la dura madre para atravesar y llegar al interior de la columna puede dejar un orificio pequeñito por el que empieza a drenar el líquido cefalorraquídeo. Y como consecuencia de esa salida del líquido cefalorraquídeo se produce un dolor de cabeza muy severo. Y les hago hincapié en esto porque si la punción lumbar realiza un experto, en un solo pinchazo puede estar accediendo al interior de la columna. Pero si el que realiza la punción lumbar no tiene la experiencia y el recorrido suficiente, puede hacer varios intentos, le pincha varias veces y cada pinchazo será un pequeño orificio por donde se producirá la salida del líquido cefalorraquídeo en algunos casos y se estará promoviendo a que esa persona tenga lo que se llama la cefalea o el dolor de cabeza post-punción lumbar. Esta cefalea igualmente se acompaña de náusea, de vómito, de palidez en unos casos, de enrojecimiento en otros casos, y tiene la característica de que se presenta especialmente cuando el paciente se pone de pie. Es decir, digan ustedes, un paciente que se ha sometido a una cirugía, a las 24 horas, 48 horas, le sientan y luego le paran y se inicia el dolor de la cabeza, con seguridad se debe a este problema de drenaje del líquido cefalorraquídeo, disminución de la presión del líquido dentro del sistema nervioso y la producción del dolor de cabeza con todos los síntomas que les he mencionado. Por lo tanto, si hay una persona que se ha sometido a una punción lumbar y 24 o 48 horas después de ese procedimiento empieza con dolor de la cabeza, es sin ninguna duda debido a este problema de drenaje o de pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de ese pequeño orificio que se produce en la dura madre que envuelve a la médula espinal también en la región lumbar. Y el tratamiento consiste, se ha hecho muchos ensayos de tipos de tratamiento. En algunos pacientes se logra buena recuperación manteniéndolo en decúbito, con los pies un poquito elevados con relación al resto del cuerpo, es decir, en declive, y eso ayuda a recuperarse del dolor de la cabeza. En otros casos hay necesidad de utilizar corticoides, en otros casos hay que esperar por lo menos una semana para que la recuperación sea total, pero en todo caso no es ninguna cosa grave y los pacientes se van a recuperar muy bien. Espero poder tratar otros tipos de cefalea en nuestro próximo programa. Hasta tanto, me despido de ustedes, que tengan un muy buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.